Bien, vamos con un artículo cómo comprobar la batería en un eléctrico híbrido o híbrido. En los coches eléctricos puros, fallo de la batería de 12 voltios, la avería más común de todas. Esta batería pequeña es la que alimenta los ordenadores, luces, cerraduras y sistemas electrónicos. En los eléctricos no hay alternador que la recargue constantemente, por lo que se descarga más fácilmente. Síntomas: el coche no arranca o entra en modo no ready. No ready. Pantallas negras, warnings aleatorios, espejos que no se pliegan al cerrar, pérdida de sistemas, climatización, radio, etc. O incluso el coche se queda completamente muerto aunque la batería grande esté cargada. Códigos típicos: mensajes de 12 battery, 12 voltios, battery low, batería baja, o C1241, bajo voltaje positivo, o códigos U de pérdida de comunicación entre módulos. Comprobaciones previas: medir el voltaje con un multímetro. Debe estar por encima de 12,4 en reposo y subir a unos 14 voltios cuando el coche está encendido y el convertidor DC/DC está trabajando. También se comprueba si la batería se está cargando desde el sistema de alto voltaje. Reparación final: se cambia la batería de 12 voltios. Normalmente es una AGM especial. En algunos modelos hay que registrarla o codificarla en el ordenador del coche con herramienta de diagnóstico. El coste suele ser bajo, pero si se deja mucho tiempo descargada puede dañar el convertidor DC-DC y subir mucho la factura. Bien, lo voy a explicar mejor. Comprobaciones para la batería auxiliar de 12 voltios en coches eléctricos puros, entre paréntesis BEV. En un coche eléctrico no existe alternador. La batería de 12 voltios solo se carga a través del convertidor DC-DC, cuando el sistema de alto voltaje está activo, modo ready. Por eso las comprobaciones son críticas y hay que seguir este orden exacto. Paso a paso, con precauciones de seguridad. Seguridad primero: apaga el coche completamente, no en modo ready. Quita la llave y pulsa el botón de arranque sin pisar el freno hasta que todo esté apagado. Nunca toques los cables naranja o rojos de alto voltaje. Si no tienes experiencia, mejor llevarlo a otro taller. Inspección visual rápida: abre el capó o el maletero según modelo y localiza la batería de 12 voltios, normalmente en el maletero bajo el capó. Revisa los bornes limpios, sin corrosión, cables apretados y que la batería no esté hinchada o con fugas. Medición de voltaje en reposo. Coche apagado. Usa un multímetro digital en el escana voltios DC 20 voltios. Conecta el rojo al borne positivo y el negro al negativo. Debe dar más de 12,4 voltios, ideal 12,6-12,7 voltios. Si está por debajo de 12,2 voltios, batería muy descargada o defectuosa. 4. Comprobar si el convertidor DC-DC está cargando la batería. Entra en el coche, pisa el freno y pulsa el botón de arranque para ponerlo en modo ready, sin arrancar motor porque no lo tiene. Espera 10-15 segundos a que se enciendan todas las pantallas. Vuelve a medir voltaje en los bornes de la batería. Debe subir a 13,8 voltios, 14,5 voltios. Esto indica que el DC-DC está trabajando y cargando. Si se queda en 12,4 voltios o baja, el DC-DC no está cargando. Posible fallo del convertidor, fusible o problema en el sistema de alto voltaje. 5. Comprobación adicional. Opcional pero muy útil. Con el coche en ready, enciende luces, climatización y radio durante 5 minutos. Si el voltaje baja de 13 voltios, la batería ya no aguanta carga o hay consumo parasitario. Drenaje.
Resultado típico. Si falla el paso 4, la batería de 12 voltios suele estar bien, pero el problema está en el DC-DC o en el sistema de gestión. Si falla el paso 3, cambia la batería de 12 voltios. El paso 4 era comprobar si el convertidor DC-DC está cargando la batería. Si falla el paso 4, el DC, la batería de 12 voltios suele estar bien, pero el problema está en el DC-DC o en el sistema de gestión. Sí. El paso 3, medición de voltaje en reposo, coche apagado. Si falla el paso 3, que está por debajo de 12,12 voltios, batería muy descargada o defectuosa, cambia la batería de 12 voltios. Bien. Ahora, para los híbridos, el coche híbrido HEV o PHEV, batería auxiliar de 12 voltios, igual que en los eléctricos, pero aquí además puede confundirse con fallos del sistema híbrido. Síntomas: avisos múltiples, problemas de arranque, sistemas que fallan, reloj que se resetea, falsos códigos de batería de alto voltaje. Y los códigos típicos: C1241 bajo voltaje, códigos U de pérdida de comunicación. Comprobaciones previas: medir voltaje, mínimo 12,4 voltios en reposo y comprobar si el convertidor DC-DC la está cargando. Reparación final: cambiar la batería de 12 voltios, normalmente AGM especial, barata y rápida. Bien, voy a explicar mejor las comprobaciones. Comprobaciones para la batería auxiliar de 12 voltios en coches híbridos. En los híbridos también hay convertidor DC-DC, pero el motor de gasolina puede arrancar automáticamente y ayudar al sistema. Las mediciones son parecidas, pero el comportamiento es ligeramente distinto porque el coche puede despertar el modo de combustión, el motor de combustión. Paso a paso, diferencias marcadas. Seguridad primero, igual que en eléctrico. Coche completamente apagado, advertencia extra. En híbridos, incluso apagado, el sistema de alto voltaje puede estar activo unos minutos. Espera 5 minutos después de apagar. Inspección visual, idéntica al eléctrico. Bornes, corrosión, hinchazón, etc. Medición de voltaje en reposo. Coche apagado, igual que en eléctrico. Más de 12 voltios. 12,4 voltios es lo normal. Ideal 12,6-12,7 voltios. Si está baja, la batería está descargada. 4. Comprobar carga del convertidor DC-DC. Aquí hay una diferencia importante. Pisa el freno y pulsa el botón de arranque para modo ready. En muchos híbridos, Toyota, Lexus, etc., el motor de gasolina puede arrancar solo durante unos segundos para ayudar. Déjalo. Mide voltajes en los bornes. Debe subir rápidamente a 13,8 voltios-14,5 voltios. Si se queda por debajo de 13 voltios o baja, el DC-DC no está cargando correctamente. Diferencia con eléctrico. En híbrido puedes forzar el arranque del motor de gasolina. En algunos modelos hay modo EV o Charge para comprobar si sube el voltaje cuando el motor gira. En eléctrico puro no puedes hacer eso. Comprobación adicional 5. Consumo parasitario, igual que en el eléctrico. En modo ready, enciende todos los consumos durante 5 minutos y observa si el voltaje se mantiene por encima de 13,5 voltios. Resultado típico inhibido. Muchas veces un voltaje bajo de 12 voltios genera falsos códigos de avería en la batería de alto voltaje, P0A80, etc. Por eso siempre se comprueba primero la de 12 voltios antes de tocar la batería grande. Bien, he hablado de dos puntos. El punto 5 adicional, que era con carga, era opcional pero muy útil. Es cuando hay carga o consumo parasitario, es un chequeo rápido que se hace también, ¿no? Lo voy a explicar mejor. Test de capacidad bajo carga. Comprobación adicional para la batería de 12 voltios en coches eléctricos puros. Esta prueba se llama prueba de carga
con consumo o test de capacidad bajo carga. Es opcional pero muy útil porque no solo mide el voltaje en reposo o en carga normal, sino que simula un uso real del coche, luces, climatización, radio, etc. Sirve para detectar dos problemas que los test anteriores no siempre ven: batería débil o sulfatada. Aunque parezca que se carga bien, ya no aguanta la descarga cuando hay consumo. Y luego consumo parasitario, drenaje. Algo en el coche sigue consumiendo corriente aunque esté apagado o en ready. Módulos que no duermen, cortocircuitos leves, etc. ¿Cuándo hacerla? Siempre después de haber confirmado los pasos 1 a 4 anteriores. Voltaje en reposo mayor a 12,4 voltios y carga correcta en ready. Si el dueño nota que el coche tiene problemas intermitentes, pantallas que se apagan solas, espejos que no responden, avisos raros de 12 voltios low que desaparecen solos, idealmente con la batería a temperatura ambiente, no después de haber conducido mucho tiempo en frío o calor extremo. ¿Cómo funciona? Y paso a paso. Preparación. Coche completamente apagado durante al menos 30 minutos, para que todos los módulos estén en Sleep Mode. Abre el capó maletero y conecta el multímetro a los bornes de la batería de 12 voltios, rojo en positivo, negro en negativo. Deja el multímetro en modo voltios de DC. 2. Poner el coche en modo ready. Entra, pisa el freno y pulsa el botón de arranque, sin pisar el acelerador. Espera 15 o 20 segundos hasta que todas las pantallas, luces y sistemas se enciendan completamente. El DC ya está trabajando y enviando corriente a la batería de 12 voltios. 3. Activar todos los consumos posibles. La parte clave. Enciende todas las luces exteriores e interiores, luces de posición largas, luces antinieblas si las tiene. Pon la climatización al máximo, aire acondicionado o calefacción, ventilador a velocidad máxima. Enciende la radio o sistema de infoentretenimiento a volumen medio alto. Abre y cierra las ventanillas varias veces. El motor de las ventanillas consume bastante. Si tiene asientos calefactados o volante calefactado, enciéndelos también. Mantén todo esto encendido durante exactamente 5 minutos. Usa un cronómetro. 4. Observa el voltaje en tiempo real. Durante los 5 minutos, mira el multímetro constantemente. Voltaje esperado en un sistema sano. Debe mantenerse estable entre 13,8 voltios y 14,5 voltios todo el tiempo. El DC-DC compensa perfectamente el consumo. Puede bajar un poco al principio, hasta 13,5 voltios, durante los primeros 30-60 segundos, pero debe subir y estabilizarse. Si el voltaje cae por debajo de 13,0 voltios durante más de 30 segundos, la batería ya no aguanta la carga o hay un consumo parasitario que el DC-DC no puede compensar. Si baja de 12,8 voltios, batería muy débil o fallo grave en el DC-DC. 5. Finalizar y apagar. Apaga todos los consumos. Apaga el coche. Modo off. Espera 5 minutos y mide de nuevo en reposo. Debería volver a estar cerca de 12,6 voltios o más. ¿Qué significa el resultado? Todo ok. Batería y DC-DC están sanos. Cae pero recupera después de apagar. Batería débil. Cámbiala. Cae y no recupera. O hay consumo incluso apagado. Hay drenaje parasitario. Hay que medir corriente en reposo con el coche apagado. Normalmente menor a 50 miliamperios. Precauciones. No hagas esta prueba si la batería ya está muy baja. Menos de 12,2 voltios. Porque puedes dañarla más. Usa multímetro de calidad. No uno barato de 5 euros. Bien. Ahora voy con la comprobación adicional para la batería auxiliar de 12 voltios en coches híbridos. La prueba es casi idéntica en objetivo y método, pero hay diferencias importantes porque el coche tiene motor de gasolina y el comportamiento del DC-DC es poco distinto. Aquí también detecta batería débil o drenaje, pero los falsos positivos son más comunes.
Muchos códigos de batería de alto voltaje se deben a una mala 12 voltios. Bien. ¿Cuándo hacerla? Igual que en el eléctrico, pero siempre antes de tocar la batería de alto voltaje. Muchos talleres Toyota, Honda y Hyundai recomiendan esta prueba antes de cualquier diagnóstico de batería grande. Especialmente útil cuando aparecen códigos P0A80 o Check Hybrid System que desaparecen después de cargar la 12 voltios. ¿Cómo funciona y paso a paso? Y diferencias con el eléctrico. Preparación, igual que en el eléctrico. Coche apagado 30 minutos mínimo. Multímetro, conectado a bornes de la batería de 12 voltios. Poner en modo ready. Pisa freno y pulsa botón de arranque. Diferencia importante. En muchos híbridos, especialmente Toyota, Prius, Lexus, etc., el motor de gasolina puede arrancar automáticamente durante 10-30 segundos para ayudar al sistema. Déjalo que haga su ciclo. Si no arranca solo, puedes forzar el modo Charge si el coche lo tiene. Activar todos los consumos, igual que en el eléctrico. Luces, climatización al máximo, radio, asientos calefactados, ventanillas, todo encendido. Mantén durante 5 minutos completos. Observa el voltaje. Voltaje esperado en un sistema sano. Debe subir y mantenerse entre 13,8 voltios y 14,6 voltios, ligeramente más alto que en el eléctrico porque el DC-DC de los híbridos suele ser más potente. Bien. Si el motor de gasolina arranca, el voltaje suele estabilizarse más rápido y más alto. Si cae por debajo del 13,2 voltios, problema, batería débil o DC-DC insuficiente. Si cae por debajo del 13,0 voltios de forma sostenida, batería defectuosa o drenaje. Finalizar, apaga consumos y coche. Espera 5 minutos y mide en reposo. Debe estar por encima de 12,4 voltios. Diferencias clave con el eléctrico. En híbrido el DC-DC puede recibir ayuda indirecta del motor de gasolina. Si arranca, genera más corriente. El voltaje de referencia es un poco más alto, hasta 14,6 voltios, porque los sistemas de gestión de los híbridos son más agresivos para mantenerla a 12 voltios. Si durante la prueba el motor de gasolina arranca y se apaga repetidamente, eso es normal. Pero si el voltaje sigue cayendo a pesar de eso, problema claro en batería o DC-DC. En PHEV enchufables puedes hacer la prueba tanto en modo eléctrico puro como en modo híbrido. El resultado debe ser igual. Interpretación general, igual para ambos. Voltaje estable alto, todo correcto. Caída moderada de 13,0 voltios a 13,5 voltios, batería envejecida, cámbiala preventivamente. Caída fuerte, menor a 12,8 voltios, batería muerta o fallo en el convertidor DC-DC. Si después de cambiar la batería el problema persiste, hay que medir consumo parasitario en reposo. Se pone el multímetro en modo amperios y se desconecta el borne negativo. Consumo normal menor a 30-50 miliamperios. Esta prueba de 5 minutos es la que más veces revela las baterías de 12 voltios medio muertas, que pasan los test simples. Es rápida, no requiere herramientas especiales y evita diagnósticos caros innecesarios.